Hola, buenas noches, tutora Talia González, buenas noches compañeros. Me presento, soy Melissa Higuera, soy alumna del módulo 305, el campo aplicado en los procesos de necesidades educativas especiales y pues les voy a presentar la infografía que elaboré para ustedes. Les quiero comentar primeramente que el tema que escogí fue trastornos emocionales y conductuales, porque para mí tiene una importancia más allá de la académica, debido a que tengo un menor muy cercano a mí, un familiar, que fue diagnosticado justamente con un trastorno de déficit de atención. Entonces me interesaba mucho conocer más de este tema. Entonces, pues sin más, les presento mi infografía sobre los trastornos conductuales y emocionales. Estoy utilizando el modo de presentación de la infografía que te permite PictoChart. Entonces, primeramente me gustaría comenzar diciendo que cualquier menor que tiene este tipo de trastornos puede ser identificado debido a la circunstancia de que en sus emociones o en su comportamiento hay algo distinto de lo que la sociedad espera de él. Y él se comporta también distinto al resto de sus compañeros en el aula. Entonces, básicamente esta sería la definición. En mi presentación, en la infografía, incluí algunos conceptos que me parecieron relevantes, como el de necesidades educativas especiales. Una necesidad educativa especial o un pequeño tiene este tipo de necesidades cuando presenta ciertos retos o complicaciones en su proceso de aprendizaje. Entonces, debido a esta circunstancia, requiere de ayuda o recursos especiales para poder aprender los mismos contenidos que sus compañeros, si bien no, a lo mejor no los aprenden el mismo tiempo o del mismo modo, la idea es que aprenda justo los mismos contenidos. Entonces, esto me pareció importante. Y bueno, justamente los pequeños con trastornos emocionales o conductuales pues, son pequeños que tienen necesidades educativas especiales. Y hay otro concepto que se llama servicios educativos especiales, que justamente buscan un acercamiento multidisciplinario al menor, ven la parte de sus emociones, ven la parte de su condición física y buscan idear los mecanismos más apropiados para que el pequeño reciba la educación similar a la que reciben el resto de sus compañeros. ¿No? Entonces, bueno, ¿cuáles son los retos en el caso de estos pequeños que tienen trastornos emocionales o conductuales? Pues me llamó mucho la atención que uno de los principales retos es que no hay mucha gente capacitada en estos temas. Entonces sería ideal que los maestros, que los propios familiares se informaran más sobre este tema para poder darles el apoyo que necesitan y que su aprendizaje sea pues eficaz. También una de las cosas que me llamó la atención es que este trastorno no es tan evidente como otros trastornos. Por ejemplo, un pequeño que tiene una deficiencia auditiva o que tiene una deficiencia visual o que está en silla de ruedas, pues es una deficiencia evidente. Entonces la gente se acerca, le ayuda y no cuestiona, digamos, esta necesidad. Pero en el caso de los aprendices con trastornos emocionales o conductuales es distinto porque el niño físicamente es igualito que los demás, simplemente se comporta y reacciona en sus emociones de modo distinto al resto y de manera distinta a la esperada. Entonces, lo que genera son ciertos prejuicios porque la gente espera que reaccione igual que el resto y no logra entender que no es responsabilidad suya. Entonces, estos prejuicios incluso le afectan a él mismo y pueden afectar su autoestima.
También en mi infografía incluí diferencias entre los trastornos emocionales y conductuales. Básicamente, en pocas palabras, es que cuando son trastornos emocionales, pues afectan precisamente las emociones y se traduce en niños que tienen o depresión, tristeza, ansiedad. Y en el caso de los trastornos conductuales, pues están enfocados a la conducta, se pueden observar en pequeños que son agresivos, son rebeldes o hiperactivos. Entonces es un tema más de conducta y no tanto de emoción. Entonces, bueno, están estas categorías en estos trastornos. Ahora, ¿cuáles son las características físicas y psicológicas de estos aprendices? Bueno, como les comentaba, pues físicamente no hay diferencia respecto de otras personas y la diferencia es más bien conductual o psicológica, emocional, ¿no? Entonces, principalmente les diría que no está comprobado si tienen un IQ mayor o menor al resto de los alumnos, pero claramente tienen dificultades en su proceso educativo debido a su condición. También tienen en muchas ocasiones problemas de lenguaje, dicen frases cortas, problemas de sintaxis. Bueno, básicamente diría eso. Algo que también es notorio en este tipo de alumnos es que se les dificulta la relación con otras personas y con los maestros, ¿no? Que a veces son agresivos, a veces son rebeldes. Es difícil entenderlos y les cuesta trabajo comunicarse. Respecto del tema de etiología, o sea, cuáles son las posibles causas de estos trastornos, investigué que pueden haber distintas causas. Una es, por ejemplo, la causa biológica o temas de genética, por ejemplo, también disfunciones o desequilibrios químicos en el menor. Entonces, sería una causa. Otra causa importantísima son las cuestiones sociales. Su entorno, por ejemplo, si vive en un lugar con poca higiene o está hacinado, todo esto afecta a nivel emocional en el pequeño y puede traducirse en este tipo de trastornos. Igualmente, la familia es un tema fundamental. Si el niño es un niño abandonado o es un pequeño que tiene una familia disfuncional o sus padres son adictos, alcohólicos o le brindan una educación contradictoria, pues puede traducirse en este tipo de trastornos. El diagnóstico. Bueno, lo que encontré es que respecto a este trastorno hay justo un manual, aquí está, un manual diagnóstico y estadístico donde se desarrollan o detallan diversas características de los menores que tienen estos trastornos conductuales o emocionales. Sin embargo, hay discusión al respecto. Digamos que lo que se intenta es lograr criterios lo más objetivos posibles para poder identificar este tipo de alumnos. Sin embargo, todavía no se ponen de acuerdo y creo que esto se debe a que cada persona es distinta y las características no son homogéneas. Más adelante les voy a comentar más de esto porque fue una de las conclusiones que tengo, ¿no? Que cada alumno con una necesidad educativa especial pues es único y lo ideal es observar cuáles son sus necesidades para ayudarlo de la mejor manera a ese pequeño en concreto. También otras cosas que pueden apoyar para un buen diagnóstico son cuestionarios, observación directa, cualquier tipo de encuesta, pues todo eso va haciéndose, va permitiéndole al profesional de psicología en este tema, pues hacerse de información suficiente para poder hacer un diagnóstico adecuado. Y los métodos de intervención que identifique también son muy variados. Hay un sistema de niveles donde en cada nivel se fijan ciertas características y metas y pues se va evaluando al niño conforme va desarrollándose y se puede identificar si va evolucionando y va cambiando de nivel o no. También hay técnicas que se le pueden dar al alumno de autorregulación, meditación, respiración para contener a lo mejor sus conductas agresivas.
También está el medicamento, que tiene que ser, obviamente es un tema muy delicado, tiene que estar monitoreado. Y por último, como último recurso está la intervención en una institución, ¿no? Pero siempre es importantísimo la ayuda de los padres, de los maestros, de los médicos, para que actúen en conjunto. Respecto de las instituciones que encontré, pues encontré que hay centros de atención múltiple, que están también los USAERs, que son servicios de educación para apoyo de la educación regular. Y bueno, en el caso de unos, pues se da la atención directa, que es una educación especial, siempre con miras a darle los elementos necesarios al pequeño para que pueda aprender los contenidos curriculares normales o contenidos curriculares regulares. Y el USAER lo que hace es ir directamente a las instituciones educativas para apoyar a estos pequeños que tienen necesidades especiales, específicamente en el caso del trastorno que yo investigué, y se le brinda atención especial justo para que esté integrado a la sociedad de la mejor manera posible. En el caso de estas dos instituciones, yo vivo en la Ciudad de México y sí descubrí que hay algunos de estas instituciones en la Ciudad de México, específicamente en la alcaldía donde yo vivo, que es Benito Juárez. Por ejemplo, hay en la colonia, no sé, hay CAMS, aquí tengo en San Pedro de los Pinos, Nativitas, Independencia, del Valle, ¿no? Entonces hay algunos cerca de... Yo pensaba que no había muchos, pero gratamente me sorprendí y descubrí que hay varios. Por último, identifiqué algunas instituciones privadas. Por ejemplo, hay una específica que se llama Federico Hot, que justamente se dedica a dar apoyo a niños con TDAH. Y también identifiqué dos instituciones públicas que me parece importante resaltar. El hospital, uno es el Hospital Psiquiátrico Infantil, Dr. Juan Navarro, y el otro es el Hospital de las Emociones. Entonces, los dos están en la Ciudad de México, no están en mi alcaldía, pero tampoco están lejos y me parece que son instituciones a las que se puede recurrir. Como conclusión, de las más importantes es el análisis multidisciplinario del pequeño para identificar bien cuáles son sus necesidades, y que es muy importante la evaluación individual, porque cada pequeño es diferente y cada trastorno es distinto. Y un reto es que no identifiqué muchas instituciones privadas que se dedicaran a atender este tipo de trastornos, y en cambio encontré muchas instituciones de otros países, por ejemplo España. Entonces eso me pareció un gran reto. Creo que en México deberíamos desarrollar, interesarnos más en atender este tipo de temas. Pues eso, muchísimas gracias y buenas noches.